constitucional también y en derecho Buenas. administrativo. Y el doctor Coral también tiene diplomatura en control social a la gestión pública y es conferencista a nivel nacional en evasión a la seguridad social y el tema de UGPP. También el doctor Alexander Coral trabaja temas relacionados con propiedad horizontal y en este momento también es abogado, consultor, asesor jurídico empresarial de su firma Coral y Abogados Asociados. Eh, Cabe decir que también el doctor Alexander Coral ha estado como docente de nuestros posgrados y ha sido también docente universitario en otras alma mater de la ciudad. Así que estamos en manos de un experto, por eso le agradecemos muchísimo al doctor que haya aceptado nuestra invitación, la invitación de la profesora Angie y del Departamento de Ciencias Jurídicas que presido. Y la charla que vamos a tener a continuación dentro de este marco de la Semana del Derecho, que llega a su segundo webinar, es la siguiente: seguridad social de independientes bajo la lupa de la UGPP y la nueva resolución de presunción de costo. Entonces, pues bienvenido, doctor Alexander Coral. Muchísimas gracias de nuevo. Sabemos que tiene una alta ocupación y que nos ha brindado este tiempo a la comunidad universitaria y también a externos que hoy nos acompañan. Muchas gracias. Leonardo, muchas gracias a ti por la invitación, a la doctora Angie Marcela Vargas por la invitación que me hace y como siempre a toda la comunidad de la Universidad Autónoma de Occidente a la cual pertenezco ya hace varios años y obviamente siempre presto a todas estas actividades. Por favor, me confirman bien, sonido, ¿todo está bien? Muy bien, doctor. Ok, bueno, Excelente. listo. Bueno, Muchas antes de gracias a todos. arrancar, quería saludarlos. Mi nombre es Angie Vargas, yo soy docente del Departamento de Ciencias Jurídicas, organizadora de este evento. Estamos en la segunda conferencia de nuestra Semana del Derecho, este año realizada en temas de seguridad social. Hoy, como lo acabó de mencionar nuestro profesor Leonardo, vamos a hablar sobre la seguridad social de independientes bajo la lupa de la UPPP. La mecánica de nuestra conferencia, nuestro conferencista realizará la exposición por una hora y en el transcurso de la conferencia pueden dejar sus preguntas en el chat y finalizando la intervención de nuestro conferencista responderemos las preguntas que el tiempo nos alcance. Entonces, doctor Coral, le doy a usted el micrófono para que inicie su presentación. ¿Usted sabe cómo presentar las diapositivas o desea que yo las presente? Sí, si me autorizan, me dan aquí ya tengo la facultad. Permítame que ya me salió. Voy a compartir y doctor Angie me confirma si, permítame aquí. Doctor Coral, Listo. cuando falten 10 minutos para finalizar el tiempo previsto para la conferencia, yo le avisaré. ¿Listo? Listo. Bueno, ahí se están viendo diapositivas. Sí, sí se están viendo. Bueno, entonces empecemos, señores, esta conferencia del día de hoy, 28 de octubre de 2020. Nuevamente, pues muchas gracias a la universidad, a todos los asistentes por su participación. Vamos a hablar el día de hoy de la seguridad social de los independientes y toda esta controversia que se ha dado en los últimos, sobre todo 5 o 6 años. Todavía existen personas que insisten en manifestar de que no hay una obligación para uno o para otros, o que simplemente no existe el soporte normativo, porque se ha llegado incluso a ese punto a creer por parte de algunos de que no existe una ley que obliga a los independientes a pagar seguridad social. Y ahora nos vamos a dar cuenta que cuando digo independientes, voy a hablar de una gama de independientes, no solamente de aquellos que tienen contratos de prestación de servicios, sino que también vamos a hablar de otro tipo de independientes como los rentistas de capital, los comerciantes, los trabajadores cuenta propia,
ellos tienen o no tienen obligación, existe la normatividad, cuáles son sus bases a seguridad social. De todo eso vamos a hacer mención y sobre todo aprovechar que este año, pues noticia relativamente nueva, y es que este año entró a regir un nuevo esquema de presunción de costos para algunos independientes. Entonces vamos a hablar de todo esto. Iniciemos, permítanme, aquí voy cambiando de diapositiva. Lo primero que quiero aquí señalar es hacer una, permítanme aquí acomodo la diapositiva, ya. Debo empezar primero por diferenciar la gama, oiga, la gama de independientes. Eso es lo más importante aquí. Diferenciar los distintos independientes que existen en el país y teniendo claro esa diferencia entre los distintos tipos de independientes, personas que tienen ingresos como independientes, podemos entrar a determinar cómo es su forma de cotización a seguridad social. ¿Ok? Voy a dividir para efectos, para que nos queden muy claros estos temas, para efectos prácticos, a todos los independientes en dos grandes grupos y así es su forma o su diferencia a la cotización. Un primer grupo llamado los prestadores de servicios personales. Repito, grupo número uno, independientes prestadores de servicios personales. Punto. Y un grupo número dos, que son todos los demás. Así de sencillo. ¿Y quiénes son todos los demás? Pues los vamos a subdividir ese segundo grupo en los otros, que son los rentistas de capital, los trabajadores cuenta propia, los comerciantes, y aquí aprovecho y menciono a una cuarta categoría en este segundo grupo, a los que les llega plata a su cuenta bancaria de la nada. Y digo de la nada porque hay gente que simplemente le ingresa dinero sin ningún tipo de justificación o simplemente le hacen el favor. Es que mi marido, mi novio, mi novia, mi esposo, mi esposa, en fin, por algún tipo de motivo, no puede, eh, simplemente tener una cuenta bancaria y terminamos prestando nuestras cuentas bancarias para mover dinero de otras personas. Entonces vamos a ver todas sus consecuencias en el aspecto de la seguridad social, teniendo claro, vuelvo e insisto, dos grupos. Primer grupo, ya prestador de servicios personales y un segundo grupo, todos los demás, que son rentistas, comerciantes y trabajadores cuenta propia. ¿Por qué esa diferencia? Porque su forma de cotizar a seguridad social y su forma de control, oígase bien señores, su forma de control es distinta. Lo primero es que empecemos con el grupo número uno, el prestador de servicios personales. El prestador de servicios personales es aquel que se gana la vida pensando, hablando, haciendo algo con sus manos a favor de un tercero, pero aquí viene lo más importante, no transfiere propiedad, no transfiere propiedad. Repito, el prestador de servicios personales se gana la vida pensando, hablando o haciendo algo con sus manos, pero no transfiere propiedad. En estos momentos, si yo me paro frente a la universidad, frente a los estudiantes y dicto, por ejemplo, unas clases y celebro un contrato de prestación de servicios con la universidad por 100 pesos, 200 pesos o por cualquier valor, ¿yo qué estoy haciendo? Estoy prestando un servicio personal que lo hago pensando, hablando o haciendo algo con mis manos, pero yo no le transfiero propiedad de algo ni a la universidad ni a los estudiantes. Yo no puedo transferir 30 gramos de cerebro, 40 gramos de saliva, ¿correcto? 5 dedos de una mano. No. Presto un servicio, óigase bien, de manera personal a favor de un tercero, donde de por medio está involucrado o mi conocimiento, o haciendo algo con mis manos, o haciendo algo con hablando, transmitiendo un conocimiento, pero repito, no transfiero la propiedad, óigase bien, no transfiero la propiedad de algo. Entonces, aquí, a manera de ejemplo, el abogado presta un servicio personal. El contador público, cuando hace unos informes contables, cuando hace unos informes financieros, cuando presta su actividad como revisor fiscal, está prestando un servicio personal, pero no transfiere la propiedad de nada. El hecho de que presente un informe escrito no significa que esté transfiriendo la propiedad de absolutamente nada. Entonces somos catalogados prestadores de servicios personales, ¿correcto? Entonces toda la gama de asesores, oígase bien, todo lo que se conoce como el asesor
es un prestador de servicios personales. Y aquí quiero colocar en el mismo nivel del contador, del abogado, en fin, por ejemplo, al peluquero, para que entiendan un poco más este tema. ¿El peluquero qué es? Es un prestador de servicios personales. El peluquero está al mismo nivel del abogado para efectos de seguridad social. ¿En qué sentido? De que el peluquero asesora en la estética, asesora en la imagen, como yo como abogado doy asesoría en la seguridad social, en lo jurídico, laboral, penal, civil, etcétera, en las distintas áreas, pero no transferimos propiedad, ¿correcto? Entonces nosotros, que somos catalogados como prestadores de servicios personales, debemos de cotizar, y aquí entonces ya viene la cotización, el monto y el control. Óigase bien, la obligación, primer punto que vamos a tocar. Segundo, el monto. Y tercero, el control. Tres cosas vamos a hablar. Primero, la obligación. Perdona, a alguien de pronto se le quedó el micrófono prendido. Rogamos no olviden colocarlo en silencio mientras tanto. Gracias. Entonces, primera situación, la obligación. En Colombia, si nos vamos a la ley 100 del año 93, miren que no estamos hablando de un tema de hace un año ni 2 años, sino es del año 93, la ley 100 nos dice que todos los que tengan ingresos, no voy a hablar de los empleados dependientes, estamos hablando de independientes, todo el que tenga un ingreso, por regla general, debe estar vinculado al sistema de seguridad social en el régimen contributivo, o sea, pagando. Sin embargo, esa es la norma general de la ley 100. Sin embargo, en normas posteriores, tanto en leyes como en decretos posteriores, se flexibilizó esa rigidez que la ley traía, donde simplemente traía a grandes rasgos la frase, todo el que tenga ingresos debe de cotizar, punto. Pero es que 100 pesos son un ingreso, 200 pesos son un ingreso. El señor que limpia los vidrios en los semáforos o los malabaristas que están en los semáforos tienen ingresos. El tema ¿es o no es obligatorio? Entonces, empecemos primero con el nivel de ingreso o el tipo de ingreso que vuelve a una persona independiente obligada, oígase bien, obligada a cotizar a seguridad social. Lo primero es que existen dos clases de ingresos, el ingreso formal y el ingreso informal. Cuando yo le cobro a la universidad 100 pesos, 200 pesos, 300 pesos, yo presento una cuenta de cobro, pero sobre todo la formalidad no solamente está en la cuenta de cobro, sino que la formalidad lo da la legalización de ese dinero. Cuando la universidad me paga mis honorarios por dictar clase, la universidad contabiliza ese dinero, contabiliza esa suma y la reporta a la DIAN. Mire que hasta ahora no he hablado que sean 100 pesos o 1 millón o 5 millones. Estoy hablando de una suma cualquiera. Simplemente es que este dinero es un ingreso formal porque pasa por una contabilidad y pasa por un reporte, una exógena, oígase bien, ante la DIAN. Eso hace que ese ingreso sea formal y no estoy hablando todavía del monto. Ahora, hay otras personas que tienen otro tipo de ingresos que son informales. Por ejemplo, hay muchas personas en un semáforo. Alguien decía un día que trabajar en un semáforo daba mucho más plata. No sabemos si eso sea verdad o sea mentiras. Simplemente es que cuando ustedes dan plata en un semáforo a la persona que les hace un trabajo que es limpiar los vidrios o entretenerlos un rato durante 30 segundos, entretenerlos, eso es un trabajo. Ese dinero que ustedes pagan, así sean 100 pesos o 200 pesos, ustedes no lo llevan a la contabilidad. Y al no llevarlo a la contabilidad, por ende no están reportando ante la DIAN. Eso hace que ese ingreso para esa persona sea informal. Entonces miren cómo una persona puede tener simultáneamente dos tipos de ingresos. Y lo voy a hacer a título personal. Cuando a mí la universidad me paga o un cliente me paga por prestar una asesoría y yo presento una cuenta de cobro, vamos por contabilidad, se declara ante la DIAN, eso es un ingreso formal. Pero seamos honestos, muchas veces a mi oficina llega una persona, me pide una consulta, 10 minutos, 20 minutos, 1 hora, yo le cobro un valor, él me lo entrega, yo me lo echo al bolsillo y él no lo reporta a la DIAN, ni yo tampoco lo voy a reportar. Entonces miren que a pesar de que yo soy un abogado formal, ese ingreso es informal. Entonces, cuando hablamos de seguridad social, vamos a hablar de qué tipo de ingresos. El formal. Mire que primero tuve que hacer esa diferencia entre ingreso formal e ingreso informal. Entonces, ese ingreso formal
ese ingreso que no se puede ocultar. Oígase bien. Por eso les di el ejemplo del cliente que me paga, me lo echo al bolsillo y nadie se dio cuenta. Cuando el ingreso total que pasa por una contabilidad de mi cliente, que mi cliente me reporta ante la DIAN de que yo recibí un dinero por honorarios, ese dinero es el que empieza a obligarme al pago de una seguridad social. Ahora, el monto viene una segunda condición. Nos dice la norma entonces que si ese ingreso formal supera, es igual o supera un salario mínimo, me nace la obligación en ese momento de cotizar como independiente al sistema de seguridad social. Repito, ingreso formal en el mes. Ojo con eso que se me está obligación de aquí. ¿Cómo se habla acá que un promedio? No. Mensualmente, si tengo un ingreso formal igual o superior a un salario mínimo, estoy obligado a cotizar. Entonces miren cómo estamos hablando. Yo les hablé de tres situaciones: la obligación, el monto y el control. El primer punto, la obligación ya sabemos de dónde nace. Segundo, viene el monto. Si supera un salario mínimo en honorarios, en este caso como prestación de servicios, iguales o superiores a un salario mínimo, me nace la obligación al pago de la seguridad social como independiente. ¿Sobre qué monto debo cotizar o cuál es mi ingreso base de cotización? Llueva, trueno, relampaguee, la norma me obliga a calcular el 40% de ese ingreso mensual. Sin embargo, debemos tener en cuenta que ese 40% no puede arrojar un resultado, o si arroja un resultado mejor, inferior a un salario mínimo, se debe de subir al salario mínimo. Y si eventualmente ese 40% supera 25 salarios mínimos, nos quedamos en el techo de 25. ¿Qué significa eso? La seguridad social en Colombia, salud, pensión y riesgos, eso es la seguridad social, solamente son tres cosas: salud, pensión y riesgos. No vayan a decir o vayan a calcular el parafiscal, eso es otro paseo, eso es una contribución, eso es un tributo. Estamos hablando de seguridad social, son tres cosas: salud, pensión y riesgos. Entonces, en Colombia hay una base mínima y una base máxima. Una base mínima de un salario mínimo por mes y una máxima de 25 salarios mínimos. Entonces, cuando el 40% afecta ese mínimo o sobrepasa ese máximo, debemos de subirlo al mínimo posible o llegar al tope máximo, llegado el caso. Entonces, ejemplo, si este mes yo tuve unos ingresos, por ejemplo, de 2 millones de pesos, ingresos formales, ya sabemos qué es eso, el 40% de 2 millones son 800.000. Yo no puedo cotizar por 800.000. Debo de hacer, como mi ingreso supera el mínimo, estoy obligado. Pero el 40% me da 800 cerrado. Ya sabemos que en Colombia el mínimo posible para cotizar a Seguridad Social es un salario mínimo mensual legal vigente. O sea que tendré que subir mi base de cotización a 877.000. ¿Correcto? A 877.000. Y hay un máximo. Si este mes, que son 25 salarios mínimos, que mal contados equivalen a 21 millones de pesos, abuelo de pájaro. Si este mes yo tengo unos ingresos, por ejemplo, en honorarios de 80 millones de pesos, 80 millones, el 40% de 80 millones son 32 millones de pesos. Yo no voy a cotizar este mes por 32 millones, este mes cotizaré por el máximo posible, que son 25 salarios mínimos, que son más o menos 21 millones de pesos. Pues miren cómo hay un techo y hay un máximo, ¿correcto? Y pasemos ahora al control. Pero antes de pasar al control, permítanme hago un pequeño paréntesis. Si ustedes recuerdan, señores, no sé si de pronto en la conferencia de ayer, desgraciadamente ayer estaba en una conferencia, me tocó una audiencia y no pude escuchar la conferencia eh, del doctor Vallejo. No sé si el doctor lo mencionó o mañana la doctora Angie. Hablaron rápidamente sobre un decreto que está causando polémica, que se expidió hace un mes y medio, conocido como el famoso decreto de piso de protección social. Algunos lo han denominado como la famosa reglamentación del trabajo por horas. Ahí se está dando una posibilidad de hacer unos aportes a un sistema de protección a la vejez por debajo de salarios mínimos. Pero sobre eso, señores, todavía
no lo tengamos en el radar por dos razones. Uno, está generando toda clase de controversias. Es posible que cuando hay demasiada controversia el gobierno termine cediendo y retirando o modificando ese decreto. Y segundo, nace o empieza a aplicar, perdón, empieza a aplicarse a partir de febrero del próximo año. Entonces, por ahora, no tengamos eso en mente, no nos vamos a confundir. Las reglas son las que estamos mencionando hasta ahora, ¿ok? De la cotización de los independientes. Y tercero, viene el control. Repito, todavía estamos aquí, en este grupo. Permítame aquí, vamos a ver si puedo lograr rayar la diapositiva. A ver, a ver. Ya, estamos todavía en este grupo, los prestadores de servicios personales. Viene el tercer elemento, el control. ¿Quién controla a estas personas que coticen correctamente a Seguridad Social? Y aquí hay un doble control. Un doble control. ¿Cuál es el doble control? El primer control lo ejercen nuestros clientes. Para bien o para mal, el gobierno muy hábilmente hace un par de años logró establecer unas reglas en el aspecto tributario donde castiga a los contratantes de los servicios de este tipo de prestadores de servicios personales por ejercer un indebido control. Resulta, señores, que si a mí la Universidad Autónoma de Occidente o una empresa cualquiera me paga honorarios en el cual yo recibo una remuneración igual o superior a un salario mínimo, mi cliente me tiene que exigir copia junto a la cuenta de cobro. Repito, junto a la cuenta de cobro me debe solicitar mi prueba de cotización a Seguridad Social como independiente. Ojo, independiente, no dependiente, que eso es otro paseo que ahorita vamos a hablar, sino como independiente. Y que además sea como mínimo sobre el 40% de lo que mi cliente me está pagando en ese mes. Ese es el primer control. So pena que mi cliente que me llegue a pagar honorarios por encima de un salario mínimo, no me llega a solicitar la pila y simplemente yo no la pagué en un proceso de fiscalización que haga la DIAN contra ese cliente, contra esa empresa, y si esa empresa se ha descontado, fíjese bien, para efectos tributarios, se ha descontado ese pago que me hizo para reducir su renta, podría la DIAN desconocer esa reducción, ¿correcto? O sea, desconocerle el valor que se restó en la declaración de renta. Para que me entiendan un poco, sé que de pronto de algunos de los participantes, muchos de los participantes de pronto no son contadores. Bueno, yo soy abogado. De todos modos, quiero hacer un ejercicio para que entiendan esto muy fácil. El sueño de todo empresario, ¿cuál es? Ganar mucho, pero aunque ustedes no lo crean, gano mucho. Mi sueño como empresario es gastar mucho. Parece una contradicción. ¿Cómo así que uno quiere vender mucho, pero también gastar mucho? No tiene una lógica lo que estoy diciendo. Lo que pasa es que en el aspecto tributario sí. Una cosa es para hacerme rico y otra cosa es en lo tributario. En lo tributario, el sueño de todo empresario es vender 100 pesos, pero ojalá tuviese como prueba de costos y gastos 99 pesos. ¿Para qué? Para que mi margen de ganancia sea solamente un peso. De esa manera, yo declaro renta es sobre las ganancias. Entonces, en este caso tengo como ganancia solamente un peso y sobre eso tendré que declarar. Ese es el sueño de todo empresario. Por eso, si de pronto aquí en los participantes hay algún contador, muy seguramente los días lunes es cuando tiene problemas con el dueño de la empresa, porque el lunes los dueños de las empresas llegan con el recibo del mercado, del paseo, de la finca, de etcétera, del arreglo del carro, pretendiendo meterlo como gastos dentro de la empresa. Obviamente que eso no es aceptable. Entonces, pasa lo mismo con esto que estoy hablando de la seguridad social. Si una empresa vende 100 millones, 200 millones, 1000 millones, tiene entre sus costos y gastos una serie de rubros, entre otras, los pagos de honorarios que haya hecho a los contratistas. Si no ejercieron ese control de exigirle a la cuenta de cobro una pila como independiente sobre el 40%, la DIAN podría perfectamente desconocer ese costo, no todo el costo,
sino lo que corresponde a los honorarios que me pagaron. En otras palabras, la empresa va a sufrir una disminución en sus costos y entre más grande sea la disminución de sus costos, más grande el margen de ganancia. Y por ende, ¿qué significa eso? Pues obviamente tener que cotizar más, tener que pagar más tributos. Entonces, miren que el primer control que el Estado ejerce a los independientes con su seguridad social lo hace por medio del contratante o el empresario o contratante de los servicios de los independientes, donde les obligan a exigirle a estas personas su seguridad social. Y luego viene un segundo control. El hecho de que mis clientes me ejerzan un control pidiéndome la seguridad social no significa que el papá Estado no me pueda ejercer, o que el papá Estado no me pueda ejercer un control. Y es aquí donde aparece la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscal UGPP, donde puede dicha entidad perfectamente, en cualquier momento dentro de un término de 5 años, puede tocarme la puerta y decirme, venga, señor Coral, venga, ríndame cuentas. Y a manera de ejemplo, para que entiendan cómo se rinde cuentas, permítame encierro aquí un momento la diapositiva. Un ejemplo de cómo me hacen rendir cuentas es con el cruce de información. Todos aquí alguna vez muy seguramente han tratado de reducir sus costos, reducir o evadir la seguridad social. Una forma en que se va de seguridad social, en que nuestro cliente se dé cuenta, es con la fotocopia. ¿Cómo así la fotocopia? Resulta que yo tengo 4 clientes y voy a entrar en materia, voy entrando ya con números para que entendamos la obligación de los independientes prestadores de servicios personales. Yo tengo 4 clientes. Cada cliente en este mes, cada cliente me va a pagar, un ejemplo, 1.000.000 de pesos. Es cliente 1, 1.000.000. Hagámosla más fácil. Universidad 1, Universidad 2, Universidad 3 y Universidad 4. Yo soy profesor de 4 universidades. Y este mes a cada universidad le presento una cuenta de cobro de 1.000.000 de pesos. ¿Correcto? Entonces, cada universidad no sabe que yo trabajo en otras universidades, ni lo tienen que saber. Óigase bien, ni lo tienen que saber. Simplemente esta universidad número 1, cuando yo le presento mi cuenta de cobro por 1.000.000 de pesos, como supera el salario mínimo, me tienen que exigir seguridad social como independiente. Obviamente sobre el 40%, pero como el 40% de 1.000.000 son 400.000, ya sabemos que me va a tocar que subirlo a 877. Entonces yo pago una seguridad social de 877, se la voy a presentar a mi cliente número 1, pero obviamente lo que yo hago es sacarle fotocopia a esa pila. ¿Para qué le saco fotocopia? Me Pues, aparejo la vieja la temporada pasada, pero no dijo. por favor, Zaida, no olviden el micrófono. Entonces, a la empresa o a la universidad 1 le presento mi cuenta de cobro ahora en octubre con una fotocopia de mi pila por 877. ¿Le cumplí a esa universidad? La respuesta es sí, le estoy cumpliendo con los requisitos de ley, pero resulta que en este mismo mes presento una cuenta de cobro a una segunda universidad por otro 1.000.000 de pesos y le presento la misma fotocopia de la pila de este mes de 877. Y a los 4 clientes les presento mi cuenta de cobro y a cada uno le presento una fotocopia de mi pila de 877. ¿Cada cliente cumplió con su deber de vigilarme? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque cada cliente no tiene que saber que yo tengo otros ingresos. Cada cliente me va a vigilar sobre qué, sobre lo que cada uno me paga. Entonces, cada universidad me va a vigilar sobre 1.000.000 de pesos que me pagan y a cada una le cumplí efectivamente. Sin embargo, resulta que estas 4 universidades, yo pagué solamente 877, pero ¿cuál fue mi ingreso este mes? Este mes mi ingreso total fueron de 4 millones. ¿La DIAN se va a dar cuenta? ¿La UGPP se va a dar cuenta? Claro. ¿Por qué? Porque estamos hablando de ingresos formales. ¿Sí ven? Vuelve y juega con lo que empecé. Hacer la diferencia sobre el ingreso formal y el ingreso informal. Pero resulta que sobre este ingreso formal, la Universidad 1 me reporta ante la DIAN. La Universidad 2 me reporta ante la DIAN. La Universidad 3 y la Universidad 4.
todas me reportan. Entonces, dentro de un año, 2 años, 3 años, 4 años, máximo 5, máximo a octubre del 2025, porque son 5 años de persecución judicial que tiene la UGPP, máximo en octubre del 2025 me van a tocar la puerta. Cuando yo pregunte quién es, me van a decir la UGPP. Cuando yo abra la puerta, la UGPP me va a decir, venga, señor Coral, usted en octubre del 2020 tuvo un ingreso de 4 millones de pesos. ¿Sí ven? Usted tuvo un ingreso de 4 millones de pesos y usted tenía que haber cotizado sobre el 40% del total de sus ingresos de ese mes, ¿correcto? Y el 40% de 4 millones son 1.600.000 y yo coticé solamente por 877. Mire cómo evadí sobre un exceso, sobre un excedente, sobre 723.000 pesos, omití mi obligación de cotización a Seguridad Social en salud, pensión y riesgos. Entonces puede ser que hoy, repito, hoy meto un gol. Yo le metí un gol al Estado, no a mis clientes, porque yo a mis clientes les cumplí presentándole la cuenta de cobro y una pila por mínimo el 40 de lo que ellos me van a pagar. Entonces, 40 en este caso serían 400.000, ya sabemos que les presenté una pila de 877. Cada universidad me va a pagar mis honorarios. Hasta ahí ellos no van a tener ningún problema ante la DIAN tampoco, porque ellos se van a poder descontar esos valores sin ningún tipo de problema porque cumplieron con su función de fiscalización. En ese caso, el evasor soy yo, porque debe haber cotizado sobre el 40% de 4 millones de pesos. Indistinto, porque sé que muy seguramente esta va a ser una pregunta más adelante y luego la profundizaremos, indistinto de que yo tenga también la condición de empleado dependiente, ¿correcto? Porque por distintos ingresos deberé cotizar. Otra cosa es que no superaré el techo máximo de cotización, pero si soy empleado en la mañana, por allá mi empresa me cotiza, pero si en la tarde soy profesor por prestación de servicios de 4 universidades, pues deberé cotizar simultáneamente en mi condición de independiente. ¿Está claro? Entonces miren cómo empecé hablando de dos grandes grupos de independientes y estamos en el primer grupo, el prestador de servicios personales. Y para ellos tenemos que determinar cuándo hay una obligación sobre el tipo de ingreso. Segundo, cuál es su base de cotización. Y tercero, cuál es su control. Les decíamos que la primera respuesta, hay ingresos formales e informales. El ingreso formal me obliga a cotizar. Segundo, mi ingreso base de cotización va a ser el 40% sobre ese ingreso mensualizado, sin que el 40% esté por debajo de un salario mínimo ni por encima de 25 salarios mínimos. Y tercera situación, el control. Y tenemos dos controles los independientes. Uno, el primero que nos hace nuestro cliente, que nos pide la pila sobre el 40% de lo que nos vaya a pagar. Y un segundo control que la UGPP tiene 5 años para realizar. ¿Ok? Hasta allí, creo, de manera muy sucinta, esa obligación de ese primer gran grupo de independientes. Ahora pasemos al segundo grupo. Permítanme aquí, abro la presentación. Permítame, vuelvo y coloco aquí. Ok. Bueno, ya estamos aquí otra vez. Bueno, ahora volvamos a proyectar. Carolina por aquí en el chat estaba viendo que se estaba preguntando por las diapositivas. No, cerré por un momento y aquí vuelvo y abro. Pasemos entonces ahora. Quiero aquí nuevamente anotar, permítame rayar las diapositivas. Vamos a hablar de un segundo grupo de independientes que son los otros. ¿Se acuerdan que al principio yo dije dos grandes grupos? Uno, prestador de servicios personales y otro que son todos los demás. Todos los demás, los otros independientes, los vamos a dividir en tres grupos. El rentista de capital, el comerciante, el trabajador cuenta propia. Aquí podemos meter incluso un cuarto, y es lo que yo les decía hace un rato, al que le llega plata de la nada del cielo a su cuenta bancaria. ¿Ok? También vamos a hablar de ellos. Entonces, estos otros independientes, a diferencia del primer grupo, que voy a cambiarle de color aquí al primer grupo, este es primer grupo y segundo grupo. ¿Listo? Aquí la gran diferencia es que estos otros independientes no prestan un servicio personal, sino que ganan dinero de otra forma.
Puede ser simplemente que ganan de la nada, explotando un capital sin trabajar. Ojo, explotan el fruto de un capital sin trabajar, o simplemente si traspasan propiedad de cosas, que es la gran diferencia con el servicio personal que yo les decía hace un rato. El prestador de servicios personales no traspasa la propiedad de nada. Yo no traspaso 30 gramos de cerebro, 30 gramos de saliva, 3 dedos de la mano. No. Mientras que nosotros independientes podría darse esa situación donde hay un traspaso de propiedad, como por ejemplo el trabajador cuenta propia o el comerciante, que compran materia prima y transforman y venden una materia prima. Ahí hay un traspaso de propiedad. ¿Sí ven? Entonces, ¿ven la gran diferencia? Y están los otros que son los rentistas de capital. Entonces, hablemos de estos otros independientes, cómo es su seguridad social, y volvemos a hacer las mismas 3 preguntas. ¿Cuándo hay una obligación? ¿Cuál es su ingreso base de cotización? ¿Y quién les ejerce un control? Diferencias con el anterior grupo, el primer grupo llamado los prestadores de servicios personales. ¿Está claro? Empecemos entonces por definir cómo se ganan la vida estos otros independientes. Permítame, voy a borrar todo esto para poder pasar de diapositiva. Listo. Empecemos primero aquí. Permítame, no quiero que todavía se fijen en esta diapositiva. Permítame más bien, solamente quedémonos. Permítame, no quiero usar esta diapositiva para que no se me confundan. Devolvámonos aquí un momento. Resolvamos el primer interrogante. ¿Qué hacen, a qué se dedican y por qué la obligación de la seguridad social de estos grupos de independientes? Lo primero es, ¿quiénes son los rentistas de capital? ¿Listo? ¿Quiénes son los rentistas de capital? ¿Y cómo se ganan la vida los rentistas de capital? Y empiezo por esta última. ¿Cómo se la ganan? Y la respuesta es muy sencilla. Haciendo nada. Algunos dirán, ¿cómo así? Haciendo nada. El rentista de capital no hace nada. No trabaja. O sea, literalmente el rentista de capital no trabaja. El rentista de capital es dueño de un capital. Y es el capital que le da un fruto. Entonces se lucra del fruto. Entonces miren que esa es la gran diferencia con el prestador de servicios personales. Yo me lucro ¿cómo? Dictando clase, dando asesorías, ¿correcto? Así yo me lucro. Pero hay otra persona que se llama el rentista de capital que no trabaja, sino que es propietario de un activo que genera frutos. Entonces, ¿quiénes son rentistas de capital? Mi abuelita que tiene 7 casas y recibe 7 arrendamientos. Miren que mi abuela no trabaja, es propietaria de unos inmuebles y recibe 7 arrendamientos. Los accionistas de una sociedad no trabajan, reciben un fruto. Que en algunos casos trabajan en la misma empresa, eso es otro paseo, pero jurídicamente el accionista no trabaja, recibes un fruto de las acciones. Para hacer el ejemplo más claro, muchos de ustedes conocidos posiblemente tengan acciones en Ecopetrol, por allá que compraron cuando Ecopetrol emitió acciones públicas por allá en el año 99, si algunos acordarán, año 99, año 2000, Ecopetrol vendió acciones, paquete mínimo de 1.600.000, muchas personas compraron acciones y ahora cada año, 2, 3 veces al año, reciben unos dividendos toda vez que la empresa arrojó utilidades. ¿Será que sus familiares o amigos trabajan en Ecopetrol? ¿Será que se untan de petróleo? La respuesta es no, son dueños de las acciones y periódicamente reciben el fruto. Por eso son considerados los accionistas rentistas de capital. También es rentista de capital, también es rentista de capital el que presta plata, el prestamista, ¿correcto? ¿Por qué? Porque sobre un dinero que es el capital recibe un fruto llamado el interés o rendimiento financiero. Y es aquí donde yo les pregunto a ustedes, ¿quiénes de ustedes son prestamistas? Y muy seguramente muchos dirán, yo no, yo no, yo no. Y la respuesta es, la mayoría de ustedes, por no decir todos ustedes que me están escuchando en estos momentos, son prestamistas. Y son rentistas de capital, por ende. ¿Por qué son prestamistas y son rentistas de capital? Porque creo que casi todos ustedes tienen una cuenta de ahorros.
Si ustedes observan en su cuenta de ahorros, donde tienen su sueldo o unos ahorritos, muy seguramente observarán que una vez al mes, en su extracto bancario, el banco les reconoce a ustedes 40 pesos, 200 pesos, 50 pesos de rendimiento financiero. Eso es una cifra pequeñísima, pero jurídicamente, ¿qué es? Es el rendimiento de un capital, porque usted tiene su plata guardada y el banco le reconoce un rendimiento sobre ese dinero depositado. Ah, que esa suma es tan absolutamente pequeña que no llega a un salario mínimo. Ahora hablamos del segundo punto, la obligación a la seguridad social, pero por ahora quiero que les quede claro que nuestras cuentas bancarias, nuestras cuentas de ahorro generan un rendimiento, simplemente que es tan pequeño que no nos obliga a la seguridad social, pero tenemos una renta de capital. Quiero que les quede eso claro. Entonces, el dueño de la plata que se presta, el dueño de unas acciones, el dueño de unos inmuebles que se arrienda, son rentistas de capital. Y los trabajadores, y viene otro grupo que son los trabajadores cuenta propia, entre ellos están los comerciantes. ¿Quiénes son ellos? Esto está definido en el decreto 1473 del año 2014, que son 16 actividades que antes estaban descritas en el artículo 340 del Estatuto Tributario. Ya no lo están en ese artículo del estatuto, pero están en el decreto 1473, que son 16 actividades. Entonces, nos dice que la actividad deportiva, que la actividad de esparcimiento, la actividad agropecuaria, los comercios, la fabricación, la manufactura de alimentos, manufacturas textiles, servicios de transporte, hoteleros, etcétera. Ellos son considerados trabajadores cuenta propia, ¿correcto? Entonces, todos estos otros independientes, ¿cómo cotizan a seguridad social? Teniendo claro quiénes son, hagamos las tres preguntas y las tres respuestas. ¿Cuándo estoy obligado o qué ingreso me obliga a cotizar? Segundo, ¿cuál es mi ingreso base de cotización? Y tercero, ¿cuál es mi control? Entonces, lo primero, ¿cuándo estoy obligado? Entonces, la norma nos dice cuando en el caso de los rentistas de capital, cuando el fruto, óigase bien, el fruto en el fruto en el mes es igual o superior a un salario mínimo. El fruto en el mes, no el valor del capital. Ojo, resulta que mi abuela tiene 7 casas. Cada casa vale 100 millones de pesos. Mi abuela es dueña de un capital equivalente a 700 millones de pesos. Pero resulta que mi abuela, de las 7 casas arrendadas, todas las tiene arrendadas por 100.000 pesos. Pongámosle un valor, 100.000. ¿Qué quiere decir eso? Que mi abuela recibe mensualmente en arrendamientos 700.000. ¿Está obligada o no está obligada a cotizar a seguridad social? La respuesta es no, porque no es por el valor del capital que equivale a 700 millones de pesos, sino por el fruto que son los arrendamientos. Y este mes está recibiendo en arrendamientos una suma inferior a un salario mínimo, de tal manera que ella no está en la obligación de cotizar a seguridad social. Lo puede hacer voluntariamente, pero no está obligada. ¿Correcto? El accionista. Los accionistas no reciben dividendos todos los meses. Los accionistas reciben dividendos generalmente una vez al año y habrá posibilidad de que un año no se reciba. Posiblemente muchos accionistas en el 2021, cuando se hagan se aprueben los estados financieros del 2020, que fue la gran pandemia, pues muy seguramente no tendrán dividendos muchas empresas no generarán utilidades. Al no generar utilidades, sus accionistas no van a tener dividendos. Sin embargo, bueno, eso era un comentario entre paréntesis, el accionista recibe dividendos una vez al año o 2 veces al año. Ese mes, oígase bien, ese mes en que reciba dividendos, ese mes, si ese valor del dividendo es igual o superior a un salario mínimo, le nace por ese mes la obligación de cotizar a seguridad social. No el resto del año, sino el mes en que reciba el dividendo cuyo valor sea igual o superior a un salario mínimo. Ahora, hablemos del inversionista. Ustedes, por ejemplo, resulta que algunos de ustedes posiblemente tengan un CDT. Resulta que tienen un CDT de 50, 100 millones de pesos y cada 6 meses el banco les reconoce un rendimiento. Presumamos que tengan un CDT de 100 millones y hoy
se hace exigible el CDT. Hoy llegamos a los 6 meses y hoy el banco les reconoce a ustedes por rendimiento de ese CDT la suma de 1.000.000 de pesos. Entonces, si el rendimiento de ese CDT en este mes que se hace efectivo, o sea, a los 6 meses, se hace efectivo, el rendimiento o el fruto está por encima de un mínimo, ese mes están en la obligación de cotizar a seguridad social. Muchos de ustedes estarán pensando, eso nunca lo hemos hecho. Es posible, porque eso es un tema que al Estado le ha faltado divulgación. Desgraciadamente es que después de varios años nos tocan la puerta diciendo, venga señor, usted evadió. ¿Cómo así que evadí? Sí señor, usted tiene cada 6 meses, recibía un rendimiento financiero del banco de 1.000.000 de pesos. Está por encima del mínimo, nace la obligación ese mes, no los otros, ese mes de cotizar a Seguridad Social como independiente en calidad de rentista de capital, ¿correcto? En el caso de los comerciantes o trabajadores cuenta propia, aquí la norma simplemente, y eso es el tema nuevo que ahorita vamos a mencionar, sobre la presunción de ingresos, tienen la posibilidad de tomar su ingreso mensual, las ventas del mes. La venta mensual es independiente, restarle unos costos, ahorita hablamos de ese costo, en detalle ahorita lo mencionamos, y si el resultado, perdón, si el resultado de ese valor de venta menos costos me arroja un resultado igual o superior a un salario mínimo, está también obligado ese comerciante, ese fabricante, ese agrónomo, ese campesino agrónomo, etcétera, está en la obligación de cotizar a seguridad social. ¿Ok? Entonces miren cómo ya agoté el primer punto y es cuando estoy obligado. Cuando mi fruto o mi ingreso previo a los costos están iguales o superiores a un salario mínimo. Segundo, ¿cuál es mi base de cotización? Entonces, ahora vamos a hablar, ese es el tema que me den un momentico, ya paso a diapositiva. Ahora vamos a hablar de la operación matemática para calcular cómo sale o de dónde sacamos el 40%. Y pasemos a la tercera pregunta, y es el control. Resulta que el control no nos lo hace nuestro cliente. Miren la gran diferencia con los prestadores de servicios personales. En el caso de los prestadores de servicios personales, el control, ¿quién no lo ejerce? El primer control no lo ejerce nuestro cliente. Yo les decía hace un rato, el primer control, permítame aquí lo voy a tratar de rayar, al prestador de servicios personales tiene dos controles, del cliente y luego del Estado. El primer control, aquí está, es por parte de nuestro cliente, ¿correcto? Mientras que a los otros independientes en este segundo grupo, el cliente no nos ejerce ningún control, sino que aquí solamente tenemos un control, que es el que nos hace directamente el Estado a través de la UGPP. ¿Qué quiere decir eso? Que al rentista de capital no le ejerce un control la empresa cuando le paga las acciones. No le va a pedir seguridad social. Cuando el inversionista va a reclamar el rendimiento de su CDT al banco, el banco no le va a pedir seguridad social como independiente. Cuando mi abuela va a reclamar el arrendamiento de las 7 casas arrendadas, no, el cliente o los inquilinos no le van a pedir seguridad social. No. Los clientes lo que hacen es reportar a la DIAN lo que le pagaron. La empresa reporta a la DIAN cuánto le pagó de dividendos a un accionista. El banco le reporta a la DIAN cuánto le pagó a una persona por rendimientos financieros o el rendimiento de un CDT. Los dueños de los inmuebles, por ejemplo, en el caso de los inmuebles que son usados para actividades mercantiles, el comerciante que usa ese local, cuando le paga arriendo a mi abuela, reporta a la DIAN cuánto le pagó a ella por arrendamientos de ese local que tiene arrendado. Entonces, una vez la DIAN tiene esa información, se cruza con la UGPP y si la UGPP logra determinar que esas personas tuvieron ingresos mensuales iguales o superiores a un salario mínimo, va a ejercer un control, una vigilancia, va a ejercer una solicitud de rendición de cuentas para determinar por qué pagó o por qué no pagó seguridad, perdón, por qué no pagó seguridad social o si pagó, pagó por debajo de lo que le correspondía. ¿Correcto? Entonces, hasta ahí mire que he marcado la gran diferencia del cuándo se debe, por cuánto se debe
y quienes ejercen control sobre estos distintos grupos, repito, de independientes. Uno, los prestadores de servicios personales y un segundo grupo llamado todos los demás. Ahora hablemos de la cotización. Hablemos de la cotización de estos otros independientes. ¿Cómo cotizan estos otros independientes? El rentista, el comerciante y el trabajador cuenta propia. Resulta, señores, que hasta antes de febrero de este año, ahora sí miremos esta diapositiva, resulta que hasta antes de febrero de este año, la norma decía que estos independientes tenían que cotizar, permítame aquí voy a rayar la diapositiva, antes de febrero de este año, estos otros independientes, o sea, el rentista, el comerciante, el trabajador cuenta propia, tenían que encoger su ingreso mensual, restarle las expensas y multiplicar por el 40%, y el resultado era el ingreso base de cotización. ¿Cuál era el problema antes de febrero? Las expensas. ¿Por qué las expensas eran el problema? Porque la norma decía que la expensa era aquella que cumplía con los requisitos del artículo 107 del Estatuto Tributario. O sea, aquellos que hacen relación, aquellos gastos y costos que tienen relación de causalidad, necesidad y proporcionalidad con la actividad ejercida. Óigase bien, ¿qué significa eso? Que si yo soy un comerciante, ejemplo, yo me dedico a la fabricación de bicicletas. Si yo fabrico bicicletas y vendo bicicletas y este mes, ejemplo, vendí 100 millones de pesos en bicicletas, voy a colocar aquí, voy a escribir con el mouse, 100 millones de pesos en bicicletas vendí este mes. Esperen que es mensual. Vendí 100 millones de pesos. ¿Yo qué me puedo restar? Me puedo restar lo que compré en materia prima. ¿Qué podía restar? Estamos hablando hasta febrero hacia atrás. Yo me podía restar el hierro, el metal, los accesorios que compré para la bicicleta, la guaya, la grasa, los tornillos, el destornillador, el local que pago arriendo, el salario de mis empleados, la seguridad social de mis empleados, etcétera. Punto. Yo no puedo pretender meter como expensas chocolate, chocolate, panes, el mercado, ¿correcto? Ni los servicios públicos de mi casa, sino que tienen que ser aquellas expensas amarradas a esa actividad. Entonces, ¿qué pasaba antes de febrero? Yo como vendedor de bicicletas, vendí 100 millones de pesos este mes, logré tener como expensas, un ejemplo, 70 millones de pesos. Ahora sí, 100 menos 70 me da 30. 30 millones por el 40% me da 12 millones. Ese era mi ingreso base de cotización. Mi IBC son 12 millones. Debo de cotizar salud, pensión sobre 12 millones de pesos. ¿Correcto? Punto. No tiene discusión. ¿Dónde venía el problema para muchísimos independientes, rentistas, comerciantes, trabajadores, cuenta propia? Que resulta que la UGPP hace un proceso de fiscalización solamente, óigase bien, solamente 3 años después, 4 años después. Entonces resulta que muchos comerciantes no tenían estos soportes. Óigase, tenían estos soportes de expensas. Al no tener los soportes de expensas, ¿qué le pasó a muchísimos independientes? Permítanme, voy a borrar. ¿Qué le pasó a muchísimos independientes 3, 4 años después? Que al no tener expensas, pues la UGPP hizo la más fácil. Simplemente, señor, usted en este mes tuvo unos ingresos de 100 millones de pesos, pongámoslos aquí. Pero como no tiene las facturas de la materia prima, de la seguridad social de sus empleados, de los salarios, de los arrendamientos, sus expensas fueron 0 pesos. Entonces, 100 menos ceros son 100. 100 por el 40 me da 40 millones. Como no puedo cotizar por 40 millones de pesos, sino hasta por 25 salarios mínimos, mucha gente terminó cotizando por 25 salarios mínimos. ¿Correcto? Bueno, aquí voy a escribir 25 salarios mínimos. ¿Listo? Por la operación matemática que les estoy diciendo, al no tener cómo probar las expensas. Sin embargo, eso que les estoy diciendo fue hasta febrero. ¿Por qué hasta febrero? Resulta que
A muchos se les apareció la Virgen de Chiquinquirá, que puso de moda el joven Iván Duque. La Virgen de Chiquinquirá, ¿se acuerdan? ¿Por qué se les apareció mucho la Virgen? Porque resulta que desde el gobierno del presidente Santos, permítanme, aquí voy a mostrar la siguiente diapositiva, desde el gobierno del presidente Santos, cuando él expide su Plan Nacional de Desarrollo, que es la Ley 1753, que es lo que ustedes ven en la columna izquierda, en ese Plan Nacional de Desarrollo, el gobierno de ese entonces propuso que se iba a reglamentar un esquema de presunción de costos. Finalmente en el gobierno de Santos no se hizo. Viene el gobierno del joven Iván Duque y él expide la ley 1955 el año pasado, que es su propio Plan Nacional de Desarrollo. Recuerden, o si no lo conocen, cada presidente de turno debe presentar ante el Congreso de la República y lograr la aprobación de un Plan Nacional de Desarrollo. Cada gobierno, repito, tiene su propio Plan Nacional de Desarrollo, que eso es una ley programática, ¿correcto? Es una ley programática, es hacia dónde yo quiero ir y qué voy a hacer. Entonces, la ley del presidente Santos, el Plan Nacional de Desarrollo de Santos y el Plan Nacional de Desarrollo de Duque coincidieron casi que textual la redacción sobre el tema de la seguridad social de los independientes por cuenta propia y los trabajadores independientes con contratos diferentes al de prestación de servicios, que es lo que estamos hablando, del rentista de capital, del comerciante y del trabajador cuenta propia. Ambos tienen casi que la misma redacción, yo los puse por eso en ambas columnas, y ambos terminan hablando de que van a reglamentar un esquema de presunción de costos. Realmente, esa presunción de costos, permítanme me adelanto, se dio desde el año pasado y el gobierno, el actual gobierno, expidió 2 decretos ya por fin reglamentando esta presunción de costos. Entonces vamos a hablar de 2 normas. La primera, la resolución 209 de febrero de este año. ¿Qué dice la resolución 209 de febrero de este año? La famosa presunción de costos. ¿Qué es eso de la presunción de costos? Resulta que yo les hablé a ustedes de unas actividades, ¿se acuerdan? 16 actividades que están desarrolladas en la norma. Ahora, estas personas independientes pueden ubicarse en alguno de estos cuadros, se ubican simplemente si mi actividad, por ejemplo, yo soy un agricultor, persona natural, comerciante de la agricultura, ganadería, etcétera, la caza, la silvicultura, la pesca, si este mes vendí 100 millones de pesos, ya la doctora Angie me va a hacer señas muy seguramente que ya debemos entrar a la recta de las preguntas. Regáleme, doctora Angie, 5 minutos más y voy cerrando para las preguntas. Resulta que este mes, como agricultor o ganadería, en fin, vendí 100 millones de pesos en vacas, 100 millones de pesos en pescados, en fin. Este mes, acordémonos que la seguridad social es mensualizada, entonces vendí 100 millones de pesos. Yo puedo, ya no tengo necesidad, fíjese bien, de tener que soportar con facturas cuánto me gasté en veterinario, en el terreno, en la comida, en las vacunas de mis vacas. Simplemente yo ya puedo coger los 100 millones de pesos que vendí este mes y restarle el valor que la tabla me da. Entonces, en este caso, yo estoy en la primera línea de agricultura, yo me resto 73.9. Entonces, el 73.9% de 100 millones son pues 73 millones 900. ¿Cuánto es el excedente? El excedente van a ser 26 millones 100. Esos 26 millones 100, llamémosle ganancia para efectos de seguridad social, no para efectos tributarios, no para efectos de seguridad social, mi ganancia fueron 26 millones 100 mil. Ese valor lo voy a multiplicar por el 40%, ¿correcto? Entonces 26 millones de pesos, hagan ustedes rápidamente las cuentas, por el 40%, eso me da 6 por 4, 24, 2 son 8, eso me da 10 millones 600, perdón, 10 millones 400. Entonces, 10 millones 400, bueno, más los 100 mil pesos allí, entonces me da 10 millones 400,
10.000, ¿qué? 40.000 aproximadamente. Esos 10 millones y pico, ese va a ser 10.400.000 va a ser mi ingreso base de cotización. ¿Está claro? Los 10.400.000 van a ser mi ingreso base de cotización por el cual debo de cotizar salud y pensión en mi condición de agricultor. Y asimismo, según pues mi actividad, puedo restar. Ahora, ¿qué pasa si yo este mes, como agricultor o simplemente ganadero, este mes de los 100 millones de pesos que vendí, no me gasté 73 millones, sino que me gasté mucho más? En ese caso, la norma, la resolución 209 del 2020, le permite al comerciante o al trabajador cuenta propia, si quiere restarse un mayor costo, ojo, puede restarse un mayor costo al 73.9 que estamos viendo aquí en la tabla. Sandra Paola, no olvides por favor el micrófono. Ojo, ese ganadero sí se puede restar más del 73.9 para calcular la base por el cual va a multiplicar el 40%. Pero sepan, señores, que si ustedes se restan un mayor valor al de esta tabla, ahí sí les va a tocar que probar. La UGEP, ahí lo dice la resolución muy claro. Si usted se resta un mayor valor a estos porcentajes, tiene que tener los soportes. ¿Qué quiere decir eso? Que esta resolución nos está dando la posibilidad de que si ustedes tuvieron una ganancia mayor a estos porcentajes de costos, o tuvieron un costo inferior al de la tabla que estoy mostrando a la derecha, fabuloso, no Parece tienen que hubo un necesidad. problema de internet. Esperemos un segundo. ¿Me escucha, doctor Angie? Sí, ya, ahora sí. Ok. Entonces les estaba diciendo que esta resolución de costo presunto nos da una gran ventaja y es cuál a estas personas trabajadores cuenta propia, que si este mes llegan a tener un costo mucho más pequeño, fabuloso, se pueden tomar como costo el de esta tabla y no necesitan tener soportes. Miren la gran ventaja porque se considera un costo presunto. Ese ganadero que se va a restar de los 100 millones de pesos que vendí este mes, yo no necesito probar en veterinario, en medicamentos, en terreno, en pasto, en cultivos, no necesito probar que me gasté 73.900.000. ¿Por qué? Porque la ley me los presume. Pero si ustedes quieren cotizar por un valor inferior a los 26 millones, o sea, la resta de los 73%, si ustedes quieren pagar por menos seguridad social, ahí sí, o sea, y aumentar el costo del 73%, ahí sí tienen que tener los soportes documentales, las facturas que cumplan con los requisitos del artículo 107 del Estatuto Tributario, que se los van a pedir en un proceso de fiscalización de la UGPP. ¿Está claro? Finalmente, entonces, aquí hay una tabla. Y finalmente, hay una segunda tabla, pero eso sí es del año pasado, que es la resolución 1400 del 2019 y es para los transportadores de carga. Miren que aquí en esta diapositiva, si ustedes ven en la letra H dice transporte de almacenamiento, pero está entre paréntesis sin transporte de carga por carretera. O sea, otro tipo de transporte tienen como costo presunto para restarle al ingreso, para luego multiplicar por el 40%, el 66.5%. Pero si es transporte de carga, aplicamos otra tabla, que es la de la resolución 1400 del 2019, donde pues es mucho más favorable para este gremio, porque nos dice que el que tenga un ingreso mensual hasta de 40 salarios mínimos se puede descontar el 67.6. Si tiene un ingreso mensual entre 40 y 81 salarios mínimos, hasta el 71.1. Y así sucesivamente va aumentando el costo. Y finalmente, trae una segunda tabla, esta resolución 1400, y es que si el transportador, el dueño de los vehículos, persona natural, tiene empleados por los cuales les cotiza seguridad social, pues tiene un costo aún mayor para descontarse. Por ejemplo, si yo soy dueño de un transporte, de un vehículo de carga, y tengo un trabajador al que le pago seguridad social como mi empleado, ojo, no a través de una cooperativa ni nada extraño, sino yo directamente como empleador figuro en la pila de ese empleado y tengo un ingreso hasta de 40 salarios mínimos, me puedo restar hasta el 83.6. El excedente de mi ganancia, o sea, sobre el 17.4%, perdón, sobre el 16.4%, multiplico el 40 y el resultado es mi base de seguridad social.
y así sucesivamente me pueden aceptar más trabajadores y va restando mi costo, va aumentando mi costo para efectos de seguridad social. Sé que es un poco, pues el tiempo es muy corto para que entiendan estos ejemplos, pero repito, a partir de febrero, la norma, tanto la resolución 209, que es el cuadro anterior, como esta resolución 1400, le permite a estos otros independientes, a este grupo de los otros, ¿se acuerdan? Permite poderse restar unos costos presuntos sin necesidad de probarlos. Se restan y sobre el excedente es que se hace la multiplicación del 40% para determinar cuál es la base de seguridad social. ¿Correcto? Sé que el tiempo es muy corto, obviamente no me permite hacer mucho más ejemplos, pero espero hasta aquí que haya quedado un poco medianamente el tema un poco más claro. Y ahora entonces, doctora Angie, paso a que usted me diga las dudas que hayan quedado. Muchas gracias, doctor, por su intervención. Muy claro. Vamos a pasar a una ronda de preguntas, pero antes queremos hacer una breve reseña de nuestra especialización en derechos humanos, pues para que ustedes la conozcan. No sé si me hacen el favor y la proyecta el equipo. Bueno, básicamente quiero como mostrarles o señalarles en la Universidad Autónoma de Occidente tenemos la especialización en Derechos Humanos y Territorios, una especialización única a nivel nacional, es la única que está focalizada en temas de territorio. Si ustedes quieren tener más información sobre ella, allí están los datos. Esta especialización es interdisciplinaria, es decir, que no está dirigida solamente a abogados, también contadores, administradores y demás. Todo focalizado a el tema de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, pero también hablando sobre los territorios. Y finalmente también queremos hacerle la presentación a la especialización en argumentación jurídica, una especialización que cuenta con un convenio de una universidad de España, es también única, por lo menos en la región. También en esos mismos números pueden encontrar información sobre ella. Aquí ya van a ver la presentación. Es muy completa, es una especialización dirigida también a abogados, en donde hablamos de todos los temas de cómo argumentar debidamente pues, en derecho, y también es interdisciplinaria, es decir, que las personas que están relacionadas con temas jurídicos y demás, les queda muy bien esta especialización para su hoja de vida. Listo, entonces empecemos con las preguntas. Por acá hemos seleccionado algunas. Entonces tengo la primera, dice, si soy una vendedora de seguros con código y le facturan una agencia, clasifico en servicios personales. Entendí que yo, si pudiera deducirme costos en la actividad de otras actividades profesionales. Doctora Angie, la persona que pregunta, si usted está en la clasificación de las actividades, de trabajadores cuenta propia, aplicar el método de la presunción de costos. Si no está en esa tabla, porque si no está en esa tabla de actividades, simplemente se va a presumir como una prestación de servicio personal y sobre su ingreso mensual debe calcular el 40% como ingreso base de cotización. ¿Ok? Mire, doctor Andy, antes de que me haga la siguiente pregunta, se me escapó una situación muy particular. Y es, yo lo dije al principio, las personas que prestan las cuentas bancarias. Resulta que muchas veces el esposo de la señora es un comerciante, pero resulta que él tiene embargos, tiene algún problema financiero, etcétera, y no tiene cuentas bancarias. Entonces, la esposa presta la cuenta. Y todos los días le llega plata a la cuenta de la señora, le llega, le llega, le llega, le llega, le llega. Resulta que el deber ser, para que ella no tenga problemas ni tributarios ni en seguridad social, es que ella debería llevar una declaración de renta informando que es ingresos para terceros, o sea, para su esposo. Y él a su vez debe declarar renta informando que ese ingreso sí le pertenece a él. Pero muchas veces no se hace.
O en la mayoría de los casos no se hace. Simplemente la señora, al no declarar tributariamente ese ingreso de propiedad de un tercero, se presume que es de ella. Y sobre eso la UGPP le va a exigir seguridad social, porque le llega plata de la nada del cielo a la cuenta bancaria. Si esa plata que le llega a la cuenta bancaria todos los meses supera un salario mínimo, pues debe de cotizar seguridad social. La única plata que yo puedo recibir a mí directamente mía y que no me va a obligar a seguridad social son, por ejemplo, las remesas del exterior de un familiar. Pero ojo, de un familiar. No es que usted preste su cuenta bancaria para que le llegue plata todos los días del exterior. Eso es otro paseo, incluso puede estar enredado en un tema posiblemente de lavado, en fin. Si a usted le llega plata de su familiar, su mamá, su tía, su esposo de que está en otro país, pues eso es una renta familiar, sobre eso no se paga seguridad social. Pero si simplemente sin ningún tipo de explicación, ni mucho menos aclarando ante la DIAN que eso es un ingreso para terceros, sobre ese valor mensual que usted recibe en su cuenta bancaria y supera un salario mínimo, la UGPP le puede exigir el pago de seguridad social. ¿Ok? Listo, doctor Coral, muchas gracias. Por acá tenemos otra pregunta. Dice, buenas tardes, tengo clientes que tienen propiedades alquiladas y y no me reportan el ingreso de los alquileres. Creo que pues, no sé si la pregunta debe ser si esta persona este cliente que tiene propiedades alquiladas y no le reportan los ingresos de los alquileres tiene la obligación o qué problemas podría tener. Mire que es una buena pregunta. ¿Se acuerdan que mi abuela tiene 7 casas, no? Entonces resulta que mi abuela que tiene 7 casas, tiene 2 casas arrendadas, de las 7 tiene 2 arrendadas a unas empresas. Esas empresas, con toda seguridad, reportan ante la DIAN lo que le pagan a mi abuela por arrendamientos. Pues si cada empresa le paga 1 millón de pesos, ante la DIAN mi abuela recibe 2 millones de pesos por arrendamientos mes a mes y sobre eso es un valor que no puede evadir su pago a seguridad social como rentista de capital. Sin embargo, de los otros 5 apartamentos o 5 casas, mi abuela se las tiene alquiladas a familias. Entonces, ese arrendamiento que ella recibe de esas familias, o sea, para vivir, esos inmuebles están usados como viviendas, pues las familias no reportan ante la DIAN. En primera instancia, mi abuela, esos 5 millones no estaría obligada a cotizar a Seguridad Social. ¿Por qué? Porque es un ingreso informal, siempre y cuando no pase por el sistema financiero, o sea, no pase por bancos. Si mi abuela va todos los meses directamente en moto, va y reclama la plata y se la echa al bolsillo, pues ni los ocupantes, o sea, los inquilinos, las 5 familias la van a reportar a la DIAN, ni ella tampoco lo va a reportar muy seguramente en su declaración de renta. Entonces, sobre eso es un ingreso informal que la UGPP no sabrá que lo tiene para efectos de seguridad social, pero sí los 2 millones de pesos de las 2 viviendas que están siendo usadas comercialmente por 2 empresas, que esas sí están reportadas ante la DIAN, sobre eso no habría nada que hacer. No sé si sea más o menos como el espíritu de la pregunta. Sí, yo creo que por allí va. Por acá Ok. tenemos otra. Los independientes, voy a voltearla un poquito. ¿Los vendedores ambulantes pueden ser considerados como independientes? ¿Son independientes? Sí. Ojo, la pregunta es, ¿son independientes? Sí. La señora que vende arepas, el señor que embola zapatos o lustra zapatos en la calle, el motorratón, ¿correcto? Son independientes. Todos son independientes porque no dependen de un empleador, ¿correcto? Otra cosa es si están o no están obligados a cotizar a seguridad social. Entonces ahí viene lo del ingreso formal o el ingreso informal, ¿correcto? Por eso yo puse, mire, yo puse de ejemplo el abogado. Yo soy abogado y yo puedo tener ingresos formales e informales. Formal el que me paga la empresa, pero cuando un cliente va a mi oficina, me hace 3 preguntas y me da 100.000 pesos y yo me le echo el bolsillo y no me pide recibo de nada, ni él me reporta en su contabilidad, ese ingreso, yo soy un abogado que ejerce una actividad formal, pero ese ingreso, esos 100.000 pesos, son un ingreso informal, porque no fueron a parar a la información de DIAN. Entonces, eso pasa con el vendedor ambulante. El vendedor ambulante ejerce una actividad profesional de venta. Él es vendedor. Mire, alegar que no es formal un señor que vende cholados en la calle Novena en la ciudad de Cali, cuando tiene hace 30 años un puesto de venta de cholados. Él es un vendedor, él vende, correcto, él es un vendedor, es un fabricante de cholados, presta una labor independiente, pero
la plata que él recibe no la reporta ante la DIAN, ni el cliente que le paga el cholado de 3.000 le reporta a la DIAN que le compró un cholado. Es el ingreso es el informal. Es como ese ingreso es informal y nunca lo sabrá la DIAN, pues están dentro del campo de los independientes que se afilian voluntariamente al régimen contributivo, ¿correcto? No al régimen, al régimen contributivo voluntariamente, no están obligados, ¿ok? Listo, doctor. Por acá tenemos otra. Dice, una persona que tiene alquilada viviendas, pero no es residente colombiano, ¿está obligado a cotizar a Seguridad Social? Muy buena pregunta. Hablemos de Shakira. Resulta que Shakira es colombiana, hasta donde sabemos, obviamente nació en Barranquilla, pero ella no es residente en Colombia, ¿correcto? Tengo entendido que ella es residente de España. En ese caso, una cosa es el tema tributario y otra cosa es la seguridad social. Para efectos tributarios, muy seguramente Shakira, me han dicho que Shakira tiene apenas 3 casitas en Colombia y las tiene arrendadas. Entonces, la pobre anda en pies descalzos. Entonces, de esas 3 casitas que ella tiene arrendadas en Colombia, muy seguramente tendrá un tema de tributación, muy seguramente tendrá que declarar renta en Colombia y muy seguramente por las 7 casitas que tiene en España tendrá que declarar renta en España. Eso es un tema tributario. En el aspecto de la seguridad social es obligatoria para aquel independiente que tenga un ingreso que supere un salario mínimo y que sea residente en el país. ¿Correcto? ¿Eso qué quiere decir, doctora Angie? Que Shakira, a pesar de que tiene ingresos en Colombia, muy posiblemente tenga ingresos de arrendamiento de viviendas en Colombia, no está obligada a cotizar a Seguridad Social en Colombia. Lo puede hacer voluntariamente, ¿correcto? Pero no está obligada, ¿ok? Muy seguramente ella estará obligada en España bajo las normas españolas, pero en Colombia no está. ¿Por qué? Porque ella creo que tiene residencia permanente en otro país, ¿ok? De la residencia no la obliga. Cosa muy distinta es que yo me vaya, yo vivo en Cali, soy residente colombiano para todos los efectos y me voy de paseo o me voy a estudiar 3 meses a Mickey Mouse. Me voy 3 meses para Mickey Mouse y sigo recibiendo plata en Colombia. Durante esos 3 meses estoy en la obligación de cotizar en Colombia Seguridad Social porque sigo siendo residente. Simplemente estoy de paseo fuera del país. ¿Ok? Listo, doctor. Veamos otras dos preguntas por temas de tiempo. Por acá tenemos una, dice, ¿cómo sería el control del pago de la seguridad social para saber si el independiente paga o no la cuota mensual si el particular no maneja cuentas bancarias? Bueno, vuelvo y repito, la UGPP trabaja o hace un control a la seguridad social partiendo de una serie de bases de datos. La primera gran base de datos es la DIAN. Presumamos que a mí la Universidad Autónoma de Occidente me pagara en efectivo. Y es posible. Muchas empresas, por X o Y motivo, pagan en efectivo. Entonces yo voy todos los meses y allá por caja menor me pagan. Entonces, mi plata no pasa por el sistema financiero, pero eso no significa que la universidad autónoma no reporte ante la DIAN lo que me está pagando. Entonces, es allí donde la UGPP podrá perfectamente hacer el ejercicio de control a la evasión de la seguridad social. No por lo que pasó por bancos, pero sí por lo que mis clientes me reportan ante la DIAN. ¿Ok? Por eso, El- mire, le agrego algo, Angie. Los mafiosos, los narcotraficantes y los contrabandistas, con toda seguridad, no pagan seguridad social. ¿Por qué? Pues por obvias razones, porque la DIAN no conoce sus ingresos, ¿sí ven? Porque todo lo manejan en efectivo. Entonces, muy seguramente hay grandes mafiosos en este país que tienen SISBEN en el régimen subsidiado. Bueno, doctor. Por acá preguntan, si tengo dos contratos de prestación de servicios superiores al salario mínimo, uno por 1 millón y el otro por 2, ¿cuánto tengo que pagar por seguridad social? La respuesta es la sumatoria. Si me dices que un contrato de un salario mínimo y otro de 2 salarios mínimos, más o menos, creo que fue. Eh,
Sí, dice uno de 1.000.000 y el otro de 2 millones. Ah, bueno, por eso. Entonces, mi ingreso mensual, ojo, mi ingreso mensual son 3 millones. Yo tengo que utilizar seguridad social sobre el 40% de los 3 millones, ¿correcto? Entonces, el 40% de 3 millones son 1.200.000. Y esa pila de 1.200.000, una fotocopia de esa pila, es la que le voy a entregar en la cuenta de cobro de 1 millón al cliente 1 y le voy a adjuntar una fotocopia a mi cliente número 2 con una cuenta de 2 millones, ¿correcto? Muchas veces la pila, en este ejemplo, la pila está por encima de lo que el cliente 1 me va a pagar. Porque miren que el cliente 1 me va a pagar apenas 1 millón de pesos en honorarios, pero mi pila es de 1.200.000. ¿Por qué? Porque es la sumatoria de mis ingresos mensuales por honorarios sobre lo que se calcula el 40%. ¿Ok? Digamos. Bueno, creo que alcanzamos a responder 2 preguntas más. Aquí hay una que dice, Por mi parte, no tengo problema, doctora Angie. bueno, dice, ¿la presunción de costos aplica para procesos de fiscalización antes de febrero del 2020? Sí y no. La respuesta es sí y no. Tienen que revisar la resolución 209 del 2020 y en su parte final dice que ese esquema de presunción de costos aplica incluso retroactivamente a quienes aún, aquellos independientes que aún no tienen una situación jurídica consolidada. ¿Qué significa eso? Que hasta ahora no es tan firme una liquidación oficial por parte de la UGPP. Puede ser que yo esté en un proceso de fiscalización. Acordémonos, el proceso arranca, a los independientes el proceso de fiscalización arranca con un requerimiento de información. Después de que yo entregue una información, la UGPP, si encuentra algún indicio de evasión u omisión, me va a notificar una resolución llamada pliego donde me obligan a ajustar, donde me proponen un ajuste a la seguridad social. Contra ese requerimiento para declarar y o corregir, o pliego de cargos que se llama correctamente, yo puedo presentar un recurso. Contra ese recurso, luego viene la resolución de liquidación oficial. Contra esa liquidación oficial yo también puedo presentar un recurso de reposición. Entonces, durante toda esa etapa de fiscalización, aún no está consolidada mi deuda. Entonces, yo puedo en cualquier etapa del proceso pagar la seguridad social bajo la base correcta, bajo la base aplicando la tabla de presunción de costos, que me puede bajar muchísimo, ¿correcto? Porque mi situación aún no está consolidada. Pero si su situación ya está consolidada, quiere decir que ya una liquidación en firme, no es sujeto de demanda, ya no hay nada que hacer, pues ya me toca que pagar bajo el esquema anterior que la UGPP me liquidó. ¿Ok? Eso lo pueden ver en la parte final de la resolución 209. Listo. Y por último, nos preguntan cómo se calcula el IBC de dividendos. Muy bien. Si ustedes ven la tabla, permítame, doctora Angie, no sé si puedo volver a compartir. ¿Ya no puedo compartir o usted puede compartir la diapositiva? ¿Puedo compartirla? No puedo. Bueno, bueno, sí, aquí, permítame, aquí, ya puedo compartirlo, Ya permítame lo les tienes. muestro. Sí, ya, les voy a mostrar rápidamente. Permítame, aquí ya se va a mostrar. En el caso del rentista de capital hay un tema muy particular y es que yo qué inversión tengo que hacer para reclamar unos dividendos, unas utilidades, para recibir un rendimiento financiero. Nada. Por eso es que si ustedes observan muy generosamente, es casi que generosamente, si ustedes, perdón, generosamente no. Si ustedes observan la tabla, permítanme aquí la voy a ampliar un poco. Si ustedes observan la parte final de esta tabla, permítanme aquí la voy a ampliar, dice rentistas de capital, pero entre paréntesis la resolución es muy clara al decir no ingresos y participaciones. ¿Qué quiere decir eso? Mi abuela, que es rentista de capital, que tiene casas, se puede restar el 27% y sobre el resultado multiplica el 40%. Pero el que reciba dinero por dividendos y participaciones no aplica esta tabla. ¿Qué quiere decir eso? Que en la práctica no tiene costo. O sea que si este mes yo recibo por dividendos, por una empresa en la que soy socio o accionista, recibo 10 millones de pesos, no me puedo restar nada, sino que sobre los 10 millones de pesos
multiplico el 40%, el resultado son 4 millones y este mes debo de cotizar por 4 millones de pesos como ingreso base de cotización. ¿Está claro? No tengo costo presunto. Ni vayan a hacer el ejercicio de pretender buscar un costo. ¿Por qué? Porque no lo hay. Ni el contador, ni el mensajero, ni el taxi que usé para ir a cobrar la plata es un costo. ¿Ok? O sea que sobre el valor total del dividendo o participación que reciba este mes, sobre ese valor total saco el 40% y ese es mi ingreso base de cotización. ¿Ok? Digamos. Listo, doctor Coral, le agradezco mucho su intervención, sus preguntas. Muchas gracias a los asistentes. Antes de que se vayan, quisiera que tuvieran en cuenta para que participaran el día de mañana. Tenemos nuestra última conferencia en la Semana del Derecho. Es una conferencia en donde vamos a hablar de a qué personas les conviene estar en Colpensiones. Se va a hablar sobre en qué consiste el régimen de ahorro individual, el régimen privado, el régimen público y en qué casos a una persona le puede convenir estar en Colpensiones o estar en el régimen privado. Entonces están cordialmente invitados, pueden inscribirse para que les llegue el link. Va a ser de 3:30 a 5 de la tarde con la misma mecánica que tuvimos el día de hoy. Doctor Coral, muchísimas gracias por haber participado de nuestra Semana del Derecho. No sé si quiere decir unas últimas palabras. Agregarle primero, nuevamente agradecer por la invitación. Pues obviamente eso es un tema, es un espacio muy limitado en tiempo. Quedarán dudas, pero espero que haya servido para aclarar algunas dudas. Y segundo, señores, muchos dicen que la decisión más importante en la vida es con quién se casa y yo creo que no, porque para eso existe el divorcio. La decisión más importante que uno toma en la vida es el fondo de pensiones que se va a escoger. Si un régimen de prima media o un régimen de ahorro individual con solidaridad. La charla que mañana va a dictar la doctora Angie Marcela Vargas es de suma importancia para su futuro. Entonces les recomiendo que participen también mañana y muchas gracias nuevamente a todos por la participación. Muchas gracias. Doctora, usted, que estén muy bien a todos. Feliz tarde.